Oh yeah, baby! Hello! Welcome to my noise channel. Bienvenidos una vez más a su canal exquisito, delicioso, sabroso, espléndido, suculento y de clase, Living Your Day. ¿De acuerdo? Oye, extrañamente me duele por aquí, güey. O sea, es como que muevo la cabeza y es como, ¡oh! ¡Oh! Un dolor aquí, me duele un poquito en el hueso. Oh. ¿Qué será, el Axis o el Atlas? No tengo ni idea. Pues espero se cure, o mejor dicho, se quite el dolorcico. Bueno, compitas, bienvenidos una vez más a su canal. El día de hoy, ¿qué les puedo decir? Mm, eh, Les traigo un tema nuevo. ¡Wow! No, es broma, no tengo temas nuevos para el día de hoy. Solamente, bueno, vamos a hablar un poquito del estrés laboral. Ya me surgió el estrés un poquito laboral. Pero ¿en qué sentido me refiero al estrés laboral? ¿Cómo podríamos definir el estrés laboral? O mejor dicho, ¿cómo podríamos acotar, mejor dicho, no definirlo? ¿Sí? Pero, o bueno, pongamos una definición así todo loca, porque pues obviamente hay que dar la definición que uno piensa, bajo la experiencia que uno puede llegar a tener, o bajo el resultado del diálogo de varios autores que uno haya leído en el pasado, ¿verdad? Entonces seguramente cuando te pregunten a ti qué es estrés laboral, tú lo vas a hacer a decir con esas bases, en experiencia o en base a lecturas. Entonces, por ejemplo, en mi caso, no podría decir cuál es la fuente, sin embargo, lo que yo llego a decir que es el estrés laboral puede ser como una gran cantidad de factores psicosociales que generan un desorden. Podríamos, no se le podría decir desorden mental, no, pero genera una situación de estrés, de tensión, ¿sí? Dentro del área laboral. Entonces, digamos, un ejemplo de ello puede ser como que, digamos, tú estás en una oficina. Sí, estás en una oficina. Piqui, 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 ahí redactando tus cositas, así. Así, redactándolas. Pero entonces resulta que tu oficina está al lado de la calle más concurrida de toda la ciudad y a su vez es la calle más con más trancones. Entonces afuera van a estar... Ahora con este... Sí, entonces están con los pitidos por todo lado. Entonces mientras tú estás intentando concentrarte, el sonido te genera dolor. Aunque eso más es un riesgo físico. Eso es un riesgo físico, no es tanto un riesgo psicosocial. Sin embargo, genera estrés laboral. Lo siento, pero genera estrés laboral. Es un factor físico, no directamente es un factor psicosocial. Hay muchos factores que afectan la salud mental y física de los trabajadores. Algunos afectan más la física, otros afectan más la mental y algunos otros la afectan equitativamente. Entonces, por ejemplo, bueno, un factor más psicosocial que puede generar estrés obviamente puede ser el acoso laboral por parte de tu jefe cuando te dice necesito esos informes ya mismo, necesito que me entregue cuáles son los avances del mes y todas las cuentas de los gastos que se han realizado, ingresos y egresos, por favor, de inmediato en mi oficina, tiene plazo hasta las 4 de la tarde de la jornada del día de hoy. Sí, entonces esos factores son como los que a una persona le pueden generar ese estrés laboral. Es como, oh, tengo gran cantidad de cosas que hacer y no tengo el tiempo suficiente porque el jefe se le dio la gana de decirme esto a este tiempo, ¿sí? Y así, o incluso el desorden o la indisciplina del mismo trabajador puede generar estrés laboral. Pueda que tenga el trabajo de un muy tiempo atrás, o sea, suficiente tiempo, pero al ser un poquito indisciplinado, deja pasar el tiempo, deja pasar el tiempo, deja pasar el tiempo hasta que al final, ¡boom!, se le hizo tarde.
y eso también vendría siendo un riesgo, pero también eso vendría siendo estrés, pero también conlleva pues varias cosas que de por sí mismo decidió dejar pasar la tarea sin hacerla a tiempo. O sea, lo que sea es estrés. Entonces, esa es la cuestión más que todo. Sin embargo, también hay otros tipos de estrés laboral. Por ejemplo, el estrés laboral por falta de labor. Imagínate. Ese no sería un estrés tanto, bueno, no sé, yo lo vería así. No es un estrés tanto por el hecho de no de tener un trabajo, sino al contrario, de no tener un trabajo y no poder conseguir uno. Eso también genera un estrés, ¿sí? Entonces, esa es la situación que diga como maldición. Tengo situaciones, cuentas que pagar, cosas varias, pero no tengo trabajo. No tengo trabajo, entonces ¿qué puedo hacer cuando como no tengo trabajo? Me van a sacar de donde estoy viviendo, no voy a tener que comer, entonces eso también genera estrés. No sé hasta qué punto eso sea bien contado, porque hasta ahí, hasta donde lo podría llegar a pensar, tiene más factores sociales, ¿no? Porque pues, ¿en qué población, en qué ciudad, en qué comunidad no se le brinda trabajo a una persona, ¿sí? Entonces ahí se genera el estrés ya. Y esa es la cuestión. Y por ejemplo el estrés, no sé, ¿qué otro tipo de estrés? Seguramente hay otros tipos de estrés, o mejor dicho, otros factores que generen estrés en los trabajadores y no trabajadores que están relacionados al trabajo. A nivel general, o sea, más global, más cotidiano. Perdón las caras que estoy haciendo. Para la próxima cara que haga voy a poner una de estas caras, ¿de acuerdo? Ojalá, vamos a intentarlo, bueno. Entonces, esa es la cuestión. ¿Qué tanto estrés puede generar la falta de trabajo o incluso, bueno, no sé, ¿no? A veces el pensar en quedarle mal a un trabajo también generaría un poco de estrés dependiendo de la persona que sea. Entonces, ahí está la cosa de, de no, de tengo este trabajo, de debo hacer esto, debo hacer lo otro. Entonces, perdón, falsa alarma. Entonces el hecho está en eso, sí, o sea, cómo manejar ese estrés laboral. Cómo manejar. Bueno, vamos a dar tips reales, 100% reales, no fake, cuchillo a 1000 grados. Consejos reales que te pueden ayudar para mitigar un poco el estrés laboral. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo de una forma muy interactiva para que podamos, pues, para que podamos entenderlo bien, ¿de acuerdo? Primer consejo. Primer consejo. El primer consejo está relacionado con la disciplina. Seguramente eso cuando entraste a trabajar en un lugar te dijeron disciplina, ¿sí? Entonces, el que tú desarrolles tu labor adecuadamente, con buena disciplina, conlleva a que tú tengas un muy buen desempeño en tu trabajo. Entonces, el tener una buena disciplina permite que tú te organices muy bien en tus labores y evites el sobrecargar un factor más que puede ser de riesgo ante las situaciones que tienes. Para empezar, dejemos las situaciones de riesgo que ya se encuentran que te pueden generar estrés y no le agreguemos más factores. Eso es clave y es crucial. Busca hacer lo posible por intentar construir esa disciplina. Y si no tienes trabajo, buscar hacer algo similar consigo mismo. Buscar qué estrategias pueden funcionar para conseguir trabajo y aplicarlas con mucha disciplina. De una u otra forma pueden servir, o sea, es difícil en muchos casos, pero no quiere decir que sea la mayoría. La mayoría de posibilidades es que sí hay trabajo, en su mayoría. Entonces hay que ver el vaso medio lleno. Segundo consejo. El segundo consejo es identificar cuáles son los otros factores que te generan estrés, como factores físicos, la cantidad de luz, la cantidad de ruido en tu oficina, en tu puesto de trabajo, el espacio, cómo se está organizado, está muy opresionado todo,
está desorganizado tu escritorio, todas esas cosas. Perdón, otra vez falsa alarma. Todas esas cosas que digamos que están organizados en tu escritorio, que digamos es un lugar donde no entra mucho oxígeno, no puedes respirar bien, es un lugar muy cerrado, empieza a acumular varias cosas, tiene mucho calor, hace mucho frío. Sí, son factores que pueden, para empezar, afectar tu salud corporal y también un buen componente de la salud mental, y eso genera estrés porque no te sientes bien. Entonces busca las estrategias necesarias y asegúrate de hablar con el COPAST, que se llama, o el, ¿cómo se llama este? El tutor no es, el vigía. Intenta hablar con tu vigía más confiable, con tu jefe inmediato o con el COPAST de la empresa en la que te encuentras, para que puedas solucionar los problemas que te estén generando este tipo de estrés en tu trabajo. Entonces, cuando tú haces eso, puedes solucionarlo. Y si lo solucionas, entonces tu desempeño mejorará, ¿sí? En busca de un buen lugar donde tú puedas trabajar. Y obviamente hay varios factores. Infórmate muy bien de cómo puedes identificarlos y de esa forma poder mitigarlos y tener un buen trabajo. Tercer consejo. El tercer consejo va más relacionado a, bueno, esto es más como un criterio muy personal, ¿no? O sea, digamos, que tu trabajo tenga que ver mucho con el cuestión de trabajo. O sea, que tu mente, tú sabes de que vas a trabajar gran parte de tu vida, así que es imposible que dejes eso de lado, así que hay que concentrarse muy bien. Y eso también me lo digo a mí mismo como espejo. Tú que estás ahí frente a la cámara, eso tú debes entender que el trabajo es trabajo muy fuertemente, muy firmemente, y procurar entregar lo mejor de ti en el trabajo, utilizando tus herramientas sociales, personales, habilidades, todas las características que tienes como persona para que puedan funcionar bien en pro de tu trabajo y teniendo una ética laboral ante cualquier situación, reconociendo que es bueno, que es malo para tu trabajo, para tu empresa, para tu puesto, para tus compañeros y promoviendo las buenas acciones para dar un muy buen resultado, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque digamos, si alguien puede llegar a caer por tentación en alguna cosa que no va conforme a las reglas, y eso ya puede empezar a picar un poquito en la conciencia de la gente, y a su vez eso puede dar a entender que no tienes mucha seguridad para el trabajo, cosas de ese estilo, o incluso puede dar a entender que pueden llegar a despedirte, ¿sí? Y eso genera estrés por esa razón. Entonces, digamos, si tú mantienes firmes cuáles son tus reglas, cuáles son tus normas, vas a evitar caer un poco en ese estrés y te vas a mantener en calma. Esos son como mis consejos, más que todo. En el tiempo en el que me encuentro actualmente, tengo que aplicar... tengo, tengo que aplicar casi todos los consejos, aunque el consejo número uno ahorita debo aplicarlo, pero ya mismo, ¿sí? Así que bueno, eso les agradezco todo por ponerle atención a este video que se hizo muy largo, muy largo. Espero que las soluciones que les acabo de dar sean buenas, las puedan ejecutar en su trabajo. Si creen que tienen más factores, pues me los comentan y así podemos dialogar y hacer una segunda parte de un video similar. Eso es todo por el día de hoy. No quiero hacerlo más largo. Espero que lo gocen muy bien. Y sí, debo días. Así que vamos a hacer cuentas. Si ustedes hacen cuentas por mí, dejándole el trabajo a los suscriptores. Si ustedes hacen cuentas, pues más algún día haré cuentas de cuántos videos quedo debiendo, pues compensaré, bueno. Que la pasen muy bien, la gocen y saludos por allá.